Bien, muy buenos días, estimados oyentes. El mensaje de la palabra de Dios lleva por título Bajo la mirada de Jesús. Y se encuentra el pasaje de Juan 6. Vamos a leer de los versículos 15 al 21. Juan 6, versículos 15 al 21. Amén. Le vamos a pedir a nuestra hermana, mi esposa y hermana la fe Talía, que me lea estos versículos. Amén. Juan 6, versículos del 15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabra de salvación. Gracias, Padre, porque siempre escuchas a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre das la oportunidad de escuchar a aquel que no te conoce, para que también pueda llegar a salvación. Señor, que en esta mañana tú prepares los corazones para recibir tu mensaje, y que ese mensaje sea como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y Señor, que en lo más profundo de nuestro interior tú puedas discernir y hacer entender cuál es la voluntad para el hombre. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad más que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos que se inicia relatando la alimentación inicialmente de los 5.000, si leemos más arriba en el contexto. Es el único milagro de Jesús que se relata en los 4 evangelios. Pero bueno, también debemos recordar que como resultado de este milagro, nuestro Señor también ahí más adelante, decíamos, pronunció el discurso sobre el pan de vida. Juan llamó a los milagros señales, así denominó Juan, señales, porque estos milagros indicaban que se cumplían por ciertos propósitos, o sea, tenían ciertos objetivos los milagros de Jesús. Juan escogió solo ciertos milagros que hizo Jesús, pues debemos recordar ahí en Juan 20:31 lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales, dice Juan, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, es decir, en el Evangelio de Juan. Pero estas señales, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Así que bien, ahora entremos entonces en nuestro mensaje de hoy, que se encuentra en este capítulo 6, que como dijimos anteriormente, incluye el 4º milagro registrado por Juan, que es la alimentación de los 5.000, y asimismo incluye el relato cuando Jesús caminó sobre el agua. Es justamente este hecho del caminar sobre el agua el que vamos a examinar ahora. Leamos entonces los versículos que relatan este episodio. Versículos 16 y 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús
no había venido a ellos. ¿Por qué entonces la pregunta Jesús no estaba junto a sus discípulos? La respuesta la podemos encontrar en los versículos 14 y 15 del mismo Juan 6. ¿Qué dicen estos versículos 14 y 15? Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron efectivamente: este es el profeta que había de venir al mundo. Así que Jesús, vislumbrando entonces que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, se retiró al monte. Lo que percibimos de esta situación es que no hay duda de que estos hombres estaban siguiendo a Jesús porque él hacía milagros. Así que el motivo por el cual Jesús se apartó de la multitud era porque lo querían hacer rey en este mundo. Ahora bien, podríamos decir: ¿y acaso Jesús no es rey? Es una pregunta. Bien, sí, él vino a este mundo como rey, aunque no era este el camino por el cual llegaría a ejercer su realeza. En Juan 6, 21, del 16 al 21, se relata el episodio en que Jesús caminó sobre el agua. Así que leamos estos versículos del 16 al 18. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Dice que descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca. En los evangelios de Mateo y Marcos se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Por eso encontramos en Marcos 6:45 lo siguiente: seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Así que los discípulos se dispusieron a cruzar por el mar de Galilea, porque Jesús les dijo que lo hicieran. Jesús había determinado que así lo hicieran. Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando los puso en la barca en el mar de Galilea. Así que lo que hemos leído en en Marcos 6, Jesús manda a sus discípulos embarcarse y volver a través del lago. Tal vez él pudo haber observado que los discípulos estaban siendo contagiados por la agitación de la muchedumbre. Es decir, porque esta muchedumbre quería hacerlo rey a él, por los milagros, y porque le estaba solucionando, ¿cierto?, todas las necesidades materiales del momento. Ahí en el versículo 17b dice: estaba ya oscuro y Jesús no había venido a él. Estaba ya oscuro, dice. Muchos de los discípulos eran pescadores, bien sabemos, acostumbrados a pescar en este mismo lago. Así que cuando se subieron al bote, la idea era remar en el lago a esa hora de la noche. Esto mayormente no les preocupó a los discípulos. Y dice más adelante que Jesús no había venido a ellos. En realidad, esta era la segunda vez que Jesús trató con sus discípulos en un tormentoso mar de Galilea. Recordemos, ¿cierto?, que la primera vez o la primera tormenta es relatada en Mateo 8:24. Dice así Mateo 8:24: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Eso ocurrió en esta primera tormenta. Pero en esa ocasión Jesús estuvo presente con ellos, estaba en el bote y reprendió y calmó la tormenta. En la tormenta que relatamos acá en Juan 6, a diferencia de esta citada en Mateo 8,
Jesús le pidió en esta ocasión a sus discípulos que confiaran en su cuidado invisible, porque Él no estaba con ellos en la barca, y en la preocupación que Él sentía por ellos. Así que si leemos el versículo 18, dice lo siguiente: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y se levantaba el mar, dice. El viento por sí solo ya era lo suficientemente malo. Y si a esto le agregamos que el viento también agitaba las aguas, el resultado era un mar tremendamente tempestuoso. Y dice además, un gran viento soplaba. El mar de Galilea era, y es todavía ahora, bien conocido por sus repentinas y violentas tormentas de viento, que rápidamente vuelven peligroso el lago. Este mar de Galilea se encuentra más o menos a unos 183 metros por debajo del nivel del mar. Es una depresión en forma de copa entre las colinas del sector. Cuando se pone el sol, el aire en ese sector, el mar de Galilea, se enfría. Y como el aire frío, ¿cierto?, del oeste se precipita hacia abajo sobre la colina, el viento resultante empieza a agitar el lago. Esas son las condiciones climáticas, físicas del momento. Como los discípulos remaban en dirección hacia Capernaum, se encontraron con el viento en contra. Así ellos iban remando contra el viento, por lo que el progreso al remar de ellos, o su avance, era bastante limitado, era muy escaso, porque tenían todo el viento en contra. Leamos el versículo 19 ahora. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dice que cuando habían remado como 25 a 30 estadios, en la tormenta sobre el mar de Galilea, que se relataba en Mateo 8, que vimos recién, los discípulos en ese momento estaban aterrorizados, como bien lo dice, ¿cierto?, Mateo 8, 25 y 26. Leamos. Dice Mateo 8, 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, dice, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús estaba con ellos en la barca en ese momento. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Pero en esta oportunidad que estamos relatando aquí en Juan 6, el inicio, ¿cierto?, de esta segunda tormenta, ellos estaban totalmente frustrados, fracasados, se sentían defraudados. Estaban en ese sentido más, ¿cierto?, frustrados que atemorizados. Jesús les dijo que remaran por el lago. Esa fue la orden de Jesús. Y a pesar del esfuerzo de ellos de remar, parecía que no avanzaban prácticamente en absoluto nada. Ahí en Mateo 14, 25, se nos entrega otro antecedente más. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice. La cuarta vigilia, hay que recordar, de la noche, corresponde al periodo de tiempo entre las 3 a las 6 de la mañana. Ese era el momento en que estaba viéndose el relato de este Juan 6. Así que ellos remaron tenazmente por más de 6 a 8 horas y solo habían avanzado un poco más de la mitad del camino a través del lago, aproximadamente entre 3,5 a 6 kilómetros. Así que estaban en este lugar muy desilusionados. Y esto estaba porque la voluntad de Jesús había sido eso. Le había indicado que subieran a la barca y empezaran a remar. Y ellos habían hecho exactamente lo que Jesús le había dicho. Así que podemos también leer en Marcos 6:48 lo siguiente, otro antecedente. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, o sea, quería sobrepasarlos. Jesús veía a los discípulos
mientras ellos remaban en el lago. La mirada de Jesús estaba sobre ellos en todo momento. Ellos estaban bajo la voluntad de Jesús. Él les había ordenado hacer eso. Y eran observados por Jesús. Y aún así estuvieron, ¿cierto?, trabajando muy duro, remando, pero en total frustración porque no avanzaba prácticamente nada. Jesús estaba en lo alto de la colina y había estado orando y había tenido comunión con el Padre. Y cuando se disponía a partir, la luna plateada que iluminaba el lugar, justo como si fuera la luz del día, por lo que Jesús podía ver el bote en el lago y también a los discípulos cómo ellos se esforzaban en remar. Jesús no se había olvidado de ellos en ningún momento. Estaba en relación con Dios el Padre, pero seguía preocupado de sus discípulos que estaban en el bote. Como analogía podemos decir que Jesús estaba en la montaña, en lo alto, y mientras nosotros, los creyentes, estamos en el mar. Recordemos el Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que en el versículo 19b dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar y tuvieron miedo. En Marcos 6, 49 y 50, el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo sois, no temáis. En Marcos dice que los discípulos estaban asustados porque pensaron que Jesús, caminando sobre el agua, era un fantasma o un espíritu. Probablemente Jesús tenía la intención de pasarlos y adelantarlos, como si hubiera deseado que la simple visión de él, que pasaba cercano, con solo verlo por parte de los discípulos, iba a resultar para ellos el suficiente apoyo y la seguridad que los discípulos necesitaban. Lo que ocurrió es que los discípulos no estaban listos aún para ningún tipo de ayuda sobrenatural. Ellos sabían, ¿cierto?, lo que Jesús le había ordenado y salieron a hacerlo, pero lo hicieron sin ninguna ayuda directa de Jesús. Así que ellos se sorprendieron y se asustaron al ver esta ayuda sobrenatural dirigiéndose a ellos, al ver a Jesús caminando sobre el mar. A pesar de que Jesús les había demostrado ya señales para que confiaran en su poder sobrenatural, recordemos que anteriormente ellos a lo menos habían tomado algunas de las 12 cestas, ¿cierto?, o de las canastas que habían sobrado con el pan del milagro relatado en Juan 6:13, los 5.000. Así que ellos habían visto ese milagro, habían observado el poder de Jesús. No obstante, ellos se turbaron cuando les llegó la ayuda sobrenatural en el mar. Va Jesús usando palabras para tranquilizarlos, les dijo, yo sois, no temáis. En el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Yo soy, dice el Señor. Para Jesús era suficiente con anunciar su presencia. Él estaba con sus discípulos y se encontraría con ellos en su frustración y temor. Hay partes, estimados oyentes, en este Evangelio donde las palabras tienen la naturaleza de calificación divina, como lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 8:24. Dice así Juan 8:24. Por eso os dije que que no percibiráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y en el Juan 8:28 dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy
y que nada hago por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre hacía algo. En los relatos de Juan, Marcos y Mateo, el yo soy procede como identificación personal. También significa la presencia y el poder de Dios en Jesús. En el Evangelio de Juan tiene la significación adicional y simbólica que se suma a las veces en que Jesús se identificaba con el nombre divino yo sois. Pero además Jesús dijo, no temáis. Jesús lo que vino fue traerle ayuda sobrenatural y consuelo a sus discípulos. Su presencia les dio la tranquilidad que necesitaban, a pesar de su manera inesperada de llegar ante ellos. Jesús no iba a cambiar en el fondo una piedra en pan para satisfacer su propia hambre. Recordemos, ¿cierto?, en Juan 4, cuando Satanás lo está tentando. Pero sí iba a multiplicar los panes y los peces para alimentar a una multitud hambrienta. Jesús no se iba a arrojar desde la torre del templo para glorificarse a sí mismo, pero sí iba a caminar sobre el agua para traer consuelo a sus discípulos. Todo lo que necesitamos entonces en nuestra vida es la presencia de Dios y deseamos anhelarla más que esperarla. Por Mateo sabemos que después de esto, Pedro le pidió a Jesús salir de la barca y caminar sobre el agua. Bien, leemos en Mateo 14, 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta es una historia que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. En el versículo 21 dice lo siguiente, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Así que finalmente Jesús los lleva a su destino. Los discípulos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó rápidamente a tierra a donde se dirigían. La importancia de este relato es que Jesús no se subiría a menos que fuera recibido con gusto por los discípulos. Cuando ellos con gusto le recibieron, sucedió algo milagroso. La barca llegó rápidamente a tierra a donde ellos iban. Este fue un milagro increíble. El trabajo había sido tan frustrante, de tanto esfuerzo para los discípulos, en los momentos previos a este suceso. Pero ahora, tan pronto el Señor estaba con ellos, habían cubierto rápidamente el espacio que les faltaba para llegar a la tierra donde iban. Así que de este detalle dado por Juan, se deduce que la barca pareció moverse rápida y automáticamente, sin velas y sin remos, solo en la obediencia de Jesús, para que sin el esfuerzo de los discípulos, en un instante, cruzaran la distancia restante y llegaran a la otra orilla. Se podría decir que Jesús rescató a sus discípulos de la frustración y de la incompetencia. Jesús lo que quiere es que trabajemos nosotros tenazmente, pero no quiere que trabajemos sin fruto en nuestra vida. El trabajo de los discípulos no había sido una pérdida de tiempo, sino que el Señor Jesús esperó el toque de poder y presencia divina en ellos. La prisa de su llegada a su destino indica que Jesús es de alguna manera responsable por haberles acercado a tierra rápidamente. La oscilación de esta historia va desde el caos que tuvieron los discípulos que experimentaron separados de Jesús hacia la paz que Él les trajo
cuando se reunió con ellos en la barca. Se parece mucho a lo escrito en el Salmo 107, del 23 al 30, que podemos leer. Dice así el Salmo 107, 23 al 30. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaba. Como reflexión, queridos oyentes, Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad. Así es como Él viene en la actualidad hacia nosotros, en medio de la tempestad de nuestras vidas. Él siempre se acercará a nuestra persona, haciendo que su presencia sea en la hora de la prueba, en la hora de nuestra tristeza. No sabemos por qué a veces espera hasta medianoche, hasta que las olas se agiten con fuerza. Quizás sea porque este es el único momento en que nuestras almas están dispuestas a escucharle. Es que cuando el temporal se abate contra nuestro pequeño bote, nuestro corazón se encuentra en ese momento sensibilizado para recibir su presencia. Recordemos que el versículo 21 concluye diciendo: la barca llegó, o quizás, ¿cierto? La barca llegó enseguida a tierra donde iba. Este pudo haber sido otro milagro, o quizás Juan haya querido decir que, sin demora alguna, llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua se había calmado. Lo que queda claro, eso sí, es que Dios es puntual. Siempre llega a tiempo, siempre aparece en el momento oportuno para brindarnos su ayuda. Así que, estimados oyentes, a veces nos parece que Dios está ausente o que demora demasiado en llegar a nuestro auxilio. Y como pasó con los discípulos en aquella barca, azotada por la tempestad, por la dificultad para remar que tenían contra el viento, muchas veces, como ellos, perdemos toda esperanza y el naufragio nos parece inminente en nuestras vidas. Pero en medio de todo esto surge la ternura de la voz de Jesús que nos dice: no teman, no temáis. Y luego Él sigue diciéndonos que no temamos, que afrontemos la situación y aquello que nos perturba con la certeza de que Él siempre está cerca y que Él nos guiará con seguridad a triunfar en nuestras metas de la vida espiritual. Él está ahí siempre con nosotros y está también en nosotros. De este modo, no hay lugar para el temor, porque la mirada de Jesús está siempre sobre nosotros y luego viene a nuestro encuentro. Así que, estimado oyente, que el conocimiento de este relato bíblico, de esta llegada salvadora de Jesús a la barca, sacudida por la fuerza de los elementos naturales, provoque en tu vida confianza y permita sensibilizarte en tu corazón para que cuando Él se acerque a tu vida, cuando Él aparezca en tu vida, estés dispuesto a recibirle como su Señor y Salvador de tu vida. Finalmente, recordemos estas palabras que el mismo Señor Jesús dijo a los apóstoles y a la gente que lo escuchaba en ese momento, tal como ahora lo hacemos nosotros. Ahí en Juan 16:33 dice el Señor lo siguiente: estas cosas
os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Bendito seas, Señor, tú que das la paz a tu pueblo que te obedece. Señor, inclina nuestro corazón siempre hacia ti, Señor, para que andemos en todos tus caminos y guardemos siempre tus mandamientos, los cuales tú has puesto a conocimiento y obediencia de todo hombre y mujer. Que estas palabras que oramos delante de ti, Señor, lleguen como olor fragante, y en tu bondad siempre nos protejas de día y de noche. Pedimos, Padre, en tu misericordia, para que te recuerdes de aquellos que hoy no te conocen, pero que han escuchado este mensaje, para que ellos también puedan alcanzar y recibir de tu gracia. Pedimos estas cosas en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.